Vamos a discutir la clase número 1 de epidemiología número 2. Como mencionaba anteriormente, vamos a hablar sobre el origen y los usos de la epidemiología y la determinación y causalidad como estudio en la epidemiología. Las primeras personas que utilizaron lo que posteriormente conocemos como epidemiología clínica eran médicos que durante su práctica clínica buscaban información y en esa búsqueda se volvieron ágiles, dominaron ese principio de epidemiología. Entonces ellos lo que buscaban era que en base a los conocimientos anatomofisiopatológicos de la persona, ellos pudiesen obtener datos de la enfermedad de los pacientes, cómo se manejaban los diagnósticos, cómo se manejaban los tratamientos y cómo iba evolucionando la enfermedad en sus pacientes. La epidemiología es el estudio de la distribución y de los determinantes de los estados o fenómenos relacionados con la salud en poblaciones específicas y es la aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios. Entonces, los epidemiólogos no solamente estudian por qué se muere alguien, por qué se enferma alguien, de qué se enferma o qué tipo de secuelas o discapacidades deja una enfermedad en particular, sino que ellos también buscan conocer el estado de salud de esas personas, pero viéndolo desde la parte positiva y buscando dentro de todo lo posiblemente malo que tiene una enfermedad o las secuelas de una enfermedad, qué cosas buenas yo puedo sacar que me van a ayudar a mí a mejorar la sobrevida de los pacientes que posteriormente se enfermen o los tratamientos más adecuados según el tipo de paciente para evitar más discapacidades o secuelas de una enfermedad. Entonces yo no veo cuántas personas se mueren, yo veo cuántas personas de esas que fallecieron recibieron este tratamiento o simplemente no recibieron nada. Entonces, eso nos lleva a hablar sobre la importancia de la epidemiología. La epidemiología tiene como base o como objeto de una investigación epidemiológica la población humana, el ser humano, los seres humanos. Es el extenso campo de la salud pública. La epidemiología se utiliza de muchas formas. Los primeros estudios trataban sobre las causas, o sea, qué me ocasionaba la enfermedad X. Y usualmente eran enfermedades transmisibles. El trabajo entonces que busca la epidemiología es fundamental porque nos ayuda a identificar esos posibles métodos preventivos que me pueden ayudar no solo a evitar secuelas, sino también en algunas situaciones de salud, evitar que se dé la enfermedad o la pérdida de la salud. En este sentido, la epidemiología es una ciencia médica básica cuyo objetivo es mejorar la salud de la población, porque va a estudiar no solamente el resultado final o el inicio o la pérdida de salud, sino también esa evolución en el tiempo, desde que inician los síntomas hasta que lo diagnostico y de ahí en adelante todos esos tratamientos que ha recibido el paciente y eso se llama historia natural de la enfermedad. Ahora, la historia natural de la enfermedad puede ser diferente de persona a persona y puede ser diferente en grupos poblacionales. La epidemiología entonces así le brinda un gran apoyo a la medicina preventiva y también a la medicina clínica. La aplicación de los principios y métodos epidemiológicos en los problemas individuales de pacientes propios de la práctica médica es lo que ha dado lugar a la epidemiología clínica. Entonces ustedes en la prueba de diagnóstica mencionaban que la epidemiología es una disciplina. Entonces la epidemiología clínica vendría siendo una rama de la epidemiología.
y a menudo la utilizamos para describir cuál es el estado de salud de una población en específico. Siempre les pongo el ejemplo que a mí me interesaría la salud de ustedes, de este grupo, más no la de cualquier otro grupo que pertenezca a la misma licenciatura. Y allí vamos entonces a la evolución histórica. Esto ya lo habíamos visto en otras, en la parte 1 de epidemiología, pero vamos a hacer un repaso rapidito. El papiro de Evers habla de fiebres pestilentes, la plaga de Atenas durante la guerra del Peloponeso. Aparece la palabra epidemiología por primera vez en la escuela hipocrática. Tenemos también el Código Justiniano, que hablaba sobre una terrible plaga que azotaba al mundo y que ellos le llamaron epidemia, según el término griego. Tenemos el libro de Fracastoro, donde por primera vez ellos hicieron como una lista de enfermedades de todo lo que conocían o habían vivido históricamente hasta ese momento en 1546. De allí vamos a 1580, Bailó publicó un libro sobre las epidemias, Quinto Tiberio también escribió un libro que se llamaba Epidemiología. Para el siglo XIX, entonces era mucho más frecuente escuchar el término y aplicarlo, utilizarlo también. El padre de la epidemiología moderna es John Snow, que fue quien estudió los casos de cólera en Londres. Espero que se acuerden del cuento o de la historia de John Snow. Y en 1964, Dolly Hill y colaboradores, ellos además de tratar de copiar lo que hizo John Snow, también hicieron sus estudios propios, como por ejemplo, donde estudiaron la relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de la epidemiología? Podemos hablar de causalidad, que es lo que ocasiona que yo pierda mi buena salud, ya sea factores genéticos, factores ambientales, incluidos también el estilo de vida o el modo de vida, la historia natural de la enfermedad, cómo desde que yo pierdo mi salud tengo síntomas, signos, me enfermo, quedo en el hospital o quedo en tratamiento y si logro recuperarme o si fallezco. La descripción del estado de salud entre poblaciones, el ejemplo pues de valorar en estas 6 semanas cómo es la salud de ustedes, y eso lo comparo con el resto de la población, y la valoración de las intervenciones. ¿Qué pasa cuando yo prevengo o promociono o brindo servicios de controles esporádicos a la población? Si eso evita o no que la persona se enferme, o si eso evita que dentro de su enfermedad la persona se agrave en algún momento. Entonces eso también nos lleva a hablar de tratamiento y asistencia médica, que bueno, si estoy sano, ¿cómo yo prevengo? Y si estoy enfermo, ¿cómo yo evito empeorar? Determinación y causalidad. Primero vamos a ver un caso clínico. Eh, Unos estudiantes de medicina presentaron un estudio sobre la relación entre el hábito de fumar en los obstetras, o sea, en los médicos que reciben bebés, y la condición física de los bebés de los partos que ellos asistían. Utilizaron el test de Apgar, que mide la condición física de los recién nacidos. Usualmente hablamos de una puntuación alta cuando está entre 8 y 10, indicando que el recién nacido está sano. Ahora, si la puntuación es baja, indica que el recién nacido puede tener algún tipo de problemas y requiere atención especial. En el estudio que ellos hicieron, sugirieron que el tabaquismo en los obstetras, que obviamente, y como está escrito aquí, pues no necesariamente fue que estaban fumando un cigarrillo durante la atención del parto, sino que en cualquier momento de su vida, dentro y fuera del hospital, fumaban. Eso producía un efecto adverso en el test de Apgar de los recién nacidos.
Entonces después se le solicitó a esos estudiantes que comentaran qué era lo que fallaba en ese estudio. Luego de una deliberación grupal, alguien finalmente dijo que eso no tenía sentido, porque como yo relaciono que si usted, que es mi médico, fuma fuera del hospital, mi bebé nazca mal, si no está en contacto con el cigarrillo y en teoría usted se lava las manos. Entonces, aunque se reconoció que el estudio era real, porque había una exposición, ya fuese secundaria o no, y que la enfermedad se había modificado para la presentación. Entonces, en lugar de comparar hábitos tabáquicos de los obstetras con el test de Agar, eh, por ejemplo, en 1843, el profesor Oliver Wendell, profesor de anatomía y fisiología de Harvard, relacionaba los hábitos de los obstetras a lavarse las manos. Ahí sí tenemos un problema. Y la posterior sepsis puerperal de las madres, un problema muy grande. Entonces, las observaciones que se realizaron concluyeron que la afección conocida como fiebre puerperal era contagiosa porque los médicos y las enfermeras los transmitían de un paciente a otro. Ahora, desde tiempos antiguos, se consideraba que era bueno cambiar de guantes porque estaban expuestos a fluidos biológicos de un paciente y no era higiénico o era muy propenso a ser infeccioso que usted utilizara los mismos guantes, la misma bata y todo para atender varios pacientes. Entonces, para mediados del siglo XIX fue cuando por fin surgió la respuesta a esa afirmación de Holmes, donde no lavarse las manos provocaba fiebre puerperal. Y el resultado fue muy parecido a los estudiantes de medicina, o sea, eso no tenía sentido. En caso tal, se prefería atribuirlos a la causalidad o a la providencia de lo que pudo forjarse una idea, y eso de que el contagio no necesariamente era porque no me lavaba las manos, sino que lo que se busca es relacionar directamente la enfermedad con su causa. Aunque lavarse las manos pudiese transmitir algún tipo de enfermedad, se supone que usted usaba guantes y un par de guantes por cada paciente. Entonces, vamos a definir causa. Causa es algo que trae consigo un efecto o un resultado. En la parte de salud, entonces, la causa es identificada con los términos de etiología, patogénesis o mecanismo. Todo aquello que ocasiona una enfermedad. Relación causal. La relación causal se considera como la premisa de que la existencia entre dos categorías de eventos en la cual se observa un camino en la frecuencia o en la cualidad de uno que sigue a la alteración del otro. Esa es la relación causal, o sea, uno detrás del otro, uno al lado del otro. Van siempre de la mano. Entonces, en ciertos casos, podemos suponer que hay una posibilidad de alteración y eso puede justificar la clasificación presuntiva de una asociación causal. O sea, por más que yo diga que no lavarme las manos contagia fiebre puerperal a todas mis pacientes, yo estoy forzando la relación causal porque no estoy probando realmente que el no lavarme las manos sea lo que produce o lo que contagia la fiebre puerperal. Entonces, a veces tenemos el desenlace, la enfermedad, por ejemplo, pero no conocemos realmente la causa. Eso es como que ustedes le digan que el pujo en los bebés es porque, ¿cómo es que era? El pujo en los bebés es porque usted se serenó. Creo que es así. No recuerdo bien, pero bueno, esa es la idea. Demuéstrame científicamente que serenarme produce pujo. No lo puede hacer. Entonces, no fuerce una relación causal donde no la hay. El pujo puede ser por otras cosas. El niño tiene gases, el niño no evacúa bien. Si toma pecho, la mamá quizás tomó algo que le ocasionó cólicos y gases al recién nacido. O sea, hay muchas causas. Pero ¿por qué forzar una relación causal con, eso le llaman esoterismo en salud?
¿sí? Esas cosas que dicen los abuelos, las vecinas y demás. Proceso de causalidad. En epidemiología y en salud es uno de los retos más importantes de la investigación etiológica para establecer relación entre uno o más factores de riesgo con respecto a la ocurrencia, al desarrollo o al ocaso de un efecto o enfermedad. Entonces, cuando ya establecemos una relación de causalidad por una o múltiples causas, entonces podemos tener diferentes intervenciones para controlar, minimizar o erradicar el efecto o la enfermedad. Porque es que si yo quito la causa, no va a haber enfermedad. Y si yo elimino la enfermedad, por más que haya causas, no va a haber. Y esa es la premisa que utilizan las vacunas. Modelos causales. Son los sistemas conceptuales y teóricos sobre los cuales se ha estructurado la investigación y el desarrollo de la epidemiología como ciencia. Mediante esto se ha abordado el estudio del objeto disciplinar de la epidemiología. Entonces yo genero un organigrama o un diagrama de flujo sobre las posibles causas que desencadenan la enfermedad X. Y en eso trabajo. Y así puedo hacer mejor las intervenciones de promoción, prevención, tratamiento y seguimiento. La causalidad en el modelo epidemiológico. Entonces, la causalidad según Hume trabaja de dos maneras. Que A sigue a B o que si A no existe, B tampoco existe. Entonces, en que A sigue a B, la causalidad establece una relación necesaria y unívoca de fenómenos. Y es necesario porque la ocurrencia de un fenómeno solo puede deberse a la presencia de algo que le antecede. Si usted no se despierta, no se baña, ni modo que se va a bañar dormido, a menos que sea sonámbulo. La clásica noción de la historia nacional de la enfermedad, natural, perdón, de la enfermedad, todo el modelo explicativo está fundado en ese supuesto. O sea, o existe A o no existe B, o A sigue a B. Entonces, en la parte de que si no existe A, no existe B, la causalidad denota regularidades accidentales de sucesión y por lo tanto suficiencia o probabilidad. Hay un ejemplo que se llama modelo de Mahon y Puck, donde el fundamento central de muchos análisis estadísticos característicos de la epidemiología están dentro de ese modelo. Entonces, la causalidad probabilística pudiese explicarse a través de relaciones condicionales según la necesidad y la suficiencia de los elementos que estaban presentes en la relación. De esa manera, entonces, podemos ver que la causa no siempre sigue el efecto y eso nos lleva a diferentes relaciones causales. Por ejemplo, relaciones necesarias y suficientes. Si está A, está B. Y si está B, entonces está A. Relaciones necesarias y no suficientes. Si yo tengo A, puede que esté o no esté B. Y si yo tengo B, entonces está A. En la relación no necesaria y suficiente, si tenemos A, entonces B. Pero si tenemos B, no necesariamente tenemos A. Y en la relación no necesaria y no suficiente es que si está A, entonces puede que B esté o no. Y si tenemos B, puede que A esté o no. Entonces, por ejemplo, si usted fuma, no necesariamente va a tener cáncer, pero es un riesgo. Y si se da, yo puedo decir que estaba A y estaba B, estaba el tabaco y estaba el cáncer. Entonces, esos son los tipos de relaciones. Causalidad y asociación. Nosotros buscamos una naturaleza multifocal, multicausal desde el punto de vista de la epidemiología y así poder estudiar las enfermedades o eventos epidemiológicos. Entonces no buscamos que la enfermedad tenga una sola causa, porque estaríamos equivocados como los investigadores, los estudiantes de medicina y los doctores.
que conversamos en el caso de ejemplo. Entonces, creer que solo el cáncer de pulmón lo produce el consumir tabaco, pues estamos equivocados. Puede ser por humo de segunda mano también. Entonces, simplemente hablamos de causa investigada. Ahora vamos con determinación. Una categoría explicativa de los procesos sociales en torno a la salud, enfermedad, atención, muerte, y surge de la necesidad de superar la visión reduccionista sobre el origen de las enfermedades, la cual se caracteriza por una perspectiva donde la realidad compleja se limita a expresiones sistémicas y el supuesto empirista, o sea, no comprobado, que niega la posibilidad de conocer la esencia de las cosas. Entonces, es una categoría central en la explicación del proceso salud-enfermedad y nosotros buscamos que todo ese proceso tenga una explicación o una base científica y no que sea infundada porque alguien me lo dijo o porque las abuelitas decían tal cosa. El planteamiento básico es que, en última instancia, las condiciones materiales de existencia determinan la distribución desigual de la salud y la enfermedad en grupos humanos. Y los determinantes de salud, que es una terminología utilizada por McKeown, explica la disminución de la mortalidad infantil, por ejemplo, en Inglaterra y Gales durante el siglo XIX. Eso es un ejemplo supuesto. McKeown dice que las condiciones sociales son las causas fundamentales de la enfermedad, porque con el mejoramiento de la salud que tuvo la sociedad en ese periodo del siglo XIX, hubo mejores condiciones económicas, lo que dio más acceso a los avances en medicina y a las intervenciones en salud pública. Entonces estoy diciendo que el mejoramiento de la salud o la prevención de las secuelas por esa enfermedad o por ese evento epidemiológico se vieron mejoradas no solamente por la promoción y prevención, sino también por el acceso oportuno a tratamientos, por ejemplo, o diagnósticos. Y al final, con ese diagnóstico, entonces podemos aplicar tratamientos de avanzado. Bien, eso sería todo. ¿Tienen alguna consulta?